Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre tiroides, paratiroides y calcitonina. Muy bien. Tenemos de medicamentos derivados o parecidos a la hormona tiroidea que son Lotrix, levotiroxina y leotironina, las tioamidas y los inhibidores aniónicos, perclorato de potasio, pernectato de sodio, tiosinato, yoduros, yodo radioactivo, medicamentos como los beta bloqueadores que sirven para disminuir la sensibilidad la sensibilidad de los efectos de la adrenalina y parecidos. Las generalidades de las hormonas tiroideas. ¿Para qué sirven las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas, principalmente T4, T3, tienen diferentes funciones, las cuales son, número uno, un momento. Las hormonas tiroideas sirven en el periodo perinatal, que es de la semana 26 del nacimiento a la primera semana, pero a las 26 o 28 semanas de gestación hasta la primera semana de nacimiento, si hay una disminución de la cantidad de hormona tiroidea, va a dar lugar a cretinismo, que se caracteriza por retraso mental irreversible y alteraciones en el crecimiento. Van a tener un tipo de enanismo definido. También van a tener las hormonas tiroideas T4 y T3, pero más T3, aumenta la sensibilidad de las catecolaminas por un aumento en los receptores beta 1 cardíacos. Por eso las personas que tienen hipertiroidismo tienen una mayor sensibilidad y tienen un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, entre otras cosas. También tiene una disminución de la reabsorción de calcio, perdón, y por eso las personas pueden tener o llegar a tener una disminución de la densidad ósea. Aumenta la actividad o el metabolismo debido a que hay un aumento de las bombas de sodio-potasio. Entonces va a haber un aumento. Como hay un aumento de bombas, la bomba sodio-potasio, que es la encargada de mantener un gradiente de concentración en las células, si hay un aumento de esta, va a haber un aumento también en el consumo de energía. Entonces aumentan el metabolismo. Por eso las personas que tienen mucho hormona tiroidea suben de peso. Las que tienen poca hormona tiroidea bajan, es más difícil que bajen de peso o estén gorditos o algo así. Aumenta la actividad alerta del cerebro. Es por eso que las personas que tienen hiper son más inquietas que las que tienen hipo. El crecimiento del cabello y otras cosas también dependen en parte de estas hormonas. Otra de las cosas que pueden hacer es el aumento del consumo de oxígeno, entre varias situaciones en la que maneja o la que se plantea el uso o interviene la hormona tiroidea. Tratamiento de cretinismo se le da levotiroxina, que es un derivado de las hormonas tiroideas. Tratamiento de hipotiroidismo igual. Tratamiento de tormenta tiroidea es el metimazol o propiltiuracilo más beta bloqueadores. Para prevención de cáncer de tiroides por exposición a radiación, es decir, fuiste, no sé, a Chernobyl o algo así, de vacaciones o algo así, se le da yoduros a las personas para evitar que genere cáncer de tiroides, un efecto adverso muy común cuando se está expuesto a gran cantidad de radiación. Coma mixedematoso por una disminución de la hormona tiroidea, se utiliza leotironina. Ahora vamos a ver los efectos de la hormona tiroidea en su déficit y en su aumento. Entonces, un aumento de la hormona tiroidea da irritabilidad, nerviosismo, pérdida de peso, pérdida de peso sin razón aparente, pero ya sabemos por qué es un aumento de las bombas de sodio-potasio, aumento en el consumo de oxígeno,
aumento en la frecuencia cardíaca y por un aumento en la sensibilidad de las catecolaminas, por un aumento de los receptores beta 1 cardíacos, exoftalmos, perdón, ya debido a que hay un aumento en la producción de ácido hialurónico mismo que hace que haya una protusión de los leve de los globos oculares. También hay bocio, debido a que la TSH es la hormona que se encarga de estimular a la glándula tiroides para secretar T4 y T3. Aparte de que estimula la secreción de hormonas tiroideas, también se encarga de hacer decrecer tamaño de la glándula. Si hay muchas, entonces hay bocio. Si hay poca, pues es común que se genere una disminución del crecimiento de la glándula tiroidea. También puede llegar a leve osteoporosis. Una disminución va a tener todo lo contrario. En lugar de tener nerviosismo, va a tener letargo. Va a ser una persona más paciente. Va a haber aumento de peso. Una disminución de las ATPasa, de sodio potasio, perdón. Disminución de oxígeno, disminución de la frecuencia cardíaca. Van a tener una disminución de la presión arterial. No pueden llegar a tener exoftalmos. Claro, puede llegar a pasar por otra situación. El bocio puede estar si es otro tipo, si hay un aumento en la resistencia de la TSH, puede generarse un bocio. Aparte que va a haber mixedema. Es decir, mismos síntomas contrarios, pero también se le agrega mixedema, que es acumulación de líquido linfático en extremidades inferiores. Levotiroxina es un análogo de T4. Se me había olvidado comentar algo aquí. Las personas, hay medicamentos que se utilizan para bajar de peso. Unos de ellos tienen derivados de anfetaminas más T4 o más T3, perdón. Estos medicamentos tienen la función o tienen la creencia de que si aumentan la cantidad de T3, que es la hormona tiroidea que hace todas las funciones T4, se secreta en mayor cantidad, pero la T4 se convierte a T3 en los tejidos gracias a la 5-iodinasa. Entonces, cuando hay una disminución, cuando la 5-iodinasa se desactiva en periodos de hambruna, la T4 es la hormona que más se secreta y la T4 se convierte a T3, que es la hormona activa, gracias a esta enzima, la 5-iodinasa. Cuando hay hambruna se desactiva o disminuye mucho la actividad de la 5-iodinasa, entonces todos los efectos producidos por la T3 pues disminuyen. Y si disminuyen, pues hay una disminución del metabolismo. Es por así decirlo que una persona cuando está en una dieta, primero baja de peso normalmente, el cuerpo entra en alerta y disminuye la sensibilidad o disminuye la actividad de la 5-iodinasa. Por ende, cada vez es más difícil bajar de peso debido a que se desactiva. Claro que intervienen otros factores, se desactiva mucho la 5-iodinasa. Y esto es otro de los efectos de la hormona tiroidea. Entonces T4 se secreta en mayor cantidad que T3, pero la T4 se convierte a T3 gracias a la 5-iodinasa que le quita un átomo de yodo y se convierte a T3. Gracias a toda la información respecto a la hormona tiroidea, entonces sabemos todas las cosas, todos los procesos, o ya es un poco lógico las funciones de la misma. La levotiroxina no se puede dar en mixedema, porque es útil en mixedema por las mismas razones. Poca hormona tiroidea genera mixedema, y mucha hormona tiroidea pues no lo genera. Entonces por eso es útil en mixedema, no dar en ancianos o para disminuir de peso por las razones que habíamos comentado. Y esta tiene una vida media más larga, pero no es tan rápida. La T3 es más potente y es mucho más rápida, pero es mejor utilizar la T4.
Lotrix son T4 y T3 juntas, que no se ha visto que tenga algún beneficio y es muy costosa, así es que esta se debería utilizar como en última instancia. Las tiamidas. El carbimazol, metimazol, propiltiuracilo son los medicamentos tiamidas y tienen diferentes funciones. Son utilizados en tormenta tiroidea y tiroxicosis. Tormenta tiroidea es una gran cantidad de hormonas tiroideas en el cuerpo. Actúan bloqueando la tiroperoxidasa. La tiroperoxidasa interviene en el proceso de síntesis de hormonas tiroideas. Es decir, una globulina se une, o la tirosina se une a la globulina formando tiroglobulina. Y la tiroglobulina se tiene que unir a un átomo de yodo para formar mono, di, tri o tetrayodotironina. Este proceso está mediado por la tiroperoxidasa, entonces por eso se utiliza el carbimazol o el metimazol o el propiltiuracilo en el tratamiento de hipertiroidismo, así como también en tormenta tiroidea o en un aumento en gran medida de secreción de hormona tiroidea. El perclorato de potasio y el de sodio tienen las mismas o más o menos las mismas funciones. Pero aquí la diferencia es que el pernectato de sodio compite con la captación de yodo. Y yodo radioactivo se usa como ablación química de tiroides, es decir, hay medicamentos que se utilizan para ser castradores químicos, por así decirlo, en el testículo. Esto también, una ablación es una extirpación química, por así decirlo, de la hormona de la glándula tiroidea. Otros, los beta bloqueadores, son utilizados para disminuir la sensibilidad de los efectos de una gran cantidad de hormonas tiroideas en el cuerpo. Calcitonina, hormona paratiroidea y vitamina D tienen que ver más que nada en la cantidad de calcio que hay en el cuerpo. Calcitonina lo que hace es disminuir la actividad osteoclástica. La actividad osteoclástica, en parte, los osteoclastos aumentan la cantidad de calcio en el hueso, disminuyendo la actividad ósea. La hormona paratiroidea tiene 3 funciones, así como la vitamina D. Hormona paratiroidea aumenta la reabsorción de calcio y de fosfato. En el hueso aumenta la actividad osteoblástica y luego después aumenta la actividad osteoclástica. De hecho, la hormona paratiroidea se daba antes a las menopáusicas, a las personas que tenían osteoporosis, para que de manera intermitente nos ayudaran en el tratamiento de esta enfermedad. En el intestino activa la vitamina D, convirtiendo, gracias a la 1-alfa hidroxilasa renal, la 24-dihidrocolecalciferol, la 25-1-dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa. Y la vitamina D tiene esas 3 funciones: aumenta la actividad osteoclástica en hueso para tener más calcio en el cuerpo, intestino y riñón aumenta la reabsorción de calcio y de fosfato, y este último es utilizado mucho como en el hueso, Bueno, y eso sería todo respecto a medicamentos tiroideos o medicamentos que tienen que ver con la hormona tiroidea, paratiroidea y la calcitonina y vitamina D. Espero les haya ayudado estos videos. Recuerden las múltiples funciones que se tienen para disminución de peso, que no es muy recomendable. También para tratamiento de sustitución de hormonas tiroideas por una deficiencia en la glándula tiroides, entre otras cosas. Cualquier cosa estoy a sus órdenes y gracias por ver el video.